día por muy ejemplo, especial ahora. para el pueblo venezolano y está Carolina Escarrá con nosotros. Carolina, bienvenida. Hola Marcela, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande. Un día muy especial, decíamos, para el pueblo de Venezuela. Quiero escucharte, por favor, abriendo el análisis. Bueno, demasiado especial, no solamente porque estamos cerca del Día del Niño, sino porque, bueno, están regresando esos niños que habían sido secuestrados en Estados Unidos. Acuérdate que en Estados Unidos, pues, no solamente habían sido separados de su familia, sino entregados a familias, digamos, de acogida. En muchos casos habían sido tratados muy mal en esas familias de acogida. Muchas veces se trata muy mal a los niños, se les trata incluso hasta como perros, se les silba para que vengan a atender, etcétera, ¿no? Estamos todavía esperando por el resto de los niños que puedan llegar al país, pero definitivamente hay un trabajo del gobierno bolivariano para que esos niños regresen al país, como sigue habiendo un trabajo del gobierno bolivariano para que regresen los 252 que tenemos todavía secuestrados en El Salvador. Así que, bueno, mucho regocijo, mucha alegría porque, bueno, son niños que además tienen derecho a ser feliz. Todo esto va en contra de lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel internacional. Todo esto va en contra de las leyes internacionales. Todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Fíjate, yo no sé si tú sabes, pero yo fui diplomática en Estados Unidos y conozco gente allá y me dicen, mira, el miedo que hay en la calle es peor que el que había después del 11 de septiembre. Y no es un miedo al gobierno de terror o al terrorismo de Estado que está implantando Trump, porque la gente no entiende y la gente realmente cree que son los migrantes los que son enemigos extranjeros. Entonces, en este caso, incluso están atacando a los niños. Esto no es muy diferente a lo que empezaron a hacer los israelíes con los palestinos hace unos años. Ahorita estamos hablando de genocidio, pero durante los años que hubo la ocupación, eso era lo que hacían. Agarraban a los niños, los metían en otras familias, los trataban horribles. Y eso es lo que han vivido los palestinos. ¿Eso es lo que queremos vivir nosotros en el mundo? No. Y por eso es que nosotros tenemos que darle un parado también a ese señor Donald Trump, al sionismo internacional que está detrás de todo esto. Y bueno, las grandes corporaciones, que son las que están vinculadas a esa visión de trata de personas, de narcotráfico y de trata de armas, y que bueno, y que generan todas estas guerras a nivel internacional. Así que bueno, un día de mucho regocijo porque tenemos a 7 de nuestros niños aquí, pero también vamos a seguir trabajando porque regresen el resto de los niños que están secuestrados, igual que nuestros connacionales que están secuestrados en El Salvador para hacer trata de esclavos, pues prácticamente. Fíjate, Carolina, que decía el ministro Cabello, casi 90% de estas personas no tienen antecedentes penales y allí tenemos un dato muy interesante para ampliar en este análisis. Sí, fíjate, bueno, parte del problema que hay es que a nosotros nos aplicaron una ley de 1892, la ley de enemigos extranjeros. Una ley que está absolutamente obsoleta, que era incluso de cuando no existía el bipartidismo todavía en Estados Unidos, y es una ley que lo que busca es, bueno, en realidad esa ley ni siquiera justifica lo que está pasando, porque según esa ley tienes que pasar por todos los procesos legales para poder deportar a la gente. Había otra ley que sí era sin pasar por los procesos legales y esa afortunadamente fue abolida, pero el problema no es ese, el problema es que las autoridades de Estados Unidos con la corporocracia que está detrás hacen sencillamente lo que quieren y se pasan por encima de la ley, se pasan por encima del Congreso, se pasan por encima de todos los procesos y nadie les dice nada porque sencillamente las grandes corporaciones internacionales forman parte de ese modus operandi, forman parte de eso que, como te digo, no solamente, o sea, es un preludio de lo que sucedió en Palestina hace años y nosotros como mundo, como país, lo que tenemos es que estar al tanto de que eso está sucediendo y evitarlo para nosotros. Y creo que uno de los elementos fundamentales es esa propuesta de la cumbre por la paz y en contra de la guerra que está proponiendo el presidente Nicolás Maduro para que el mundo además despierte, ¿no? Todo lo que está sucediendo a nivel internacional puede suceder aquí también por una sencilla razón, y es que no solamente caminamos sobre las mayores de reservas petroleras del mundo, sino que además nuestra Guayana Esequiba es la zona ideal para lanzar los cohetes y los satélites para poder controlar a través de la guerra cognitiva las mentes de la gente, a través de los medios de comunicación, a través de todo lo que implican los algoritmos. Ha dicho el gobierno del presidente Maduro que no va a descansar hasta que todos regresen a casa, que el Estado venezolano funge como protector de esta familia venezolana y que trabaja incansablemente para que todos, absolutamente todos, regresen a la patria. Aquí hay una forma de gobierno tan distinta que los resultados, digamos, saltan a la vista.
Mientras hay un Estado ausente que padece problemas económicos, Venezuela tiene un presente económico que ha logrado con mucha lucha, que es todo lo contrario al de Estados Unidos, Carolina. Y también ahí viene la pregunta, ¿no? Porque fuera del país dicen, uy, ¿cómo hacen para traer tantos aviones de vuelta a la patria y cómo más de 8.000 personas regresan y de manera gratuita? Bueno, el protocolo está afinado y el objetivo muy claro, Carolina. También sobre esto, la línea política de trabajo es algo que hay que hacer mención. Claro, fíjate, uno de los elementos fundamentales que yo siempre manejo que diferencia a nuestra revolución y a nuestra democracia de gran parte de las democracias del mundo es que estamos en una democracia participativa y protagónica. En una democracia participativa y protagónica donde no son las élites las que están, digamos, controlando cómo se manejan las cosas a nivel gubernamental, sino que lo está controlando realmente el pueblo en la calle. Entonces, es este pueblo por el que estamos trabajando. El gobierno venezolano tiene muy claro que trabaja es por el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo, ¿no? Y lo hace en contraposición a lo que se está manejando a nivel internacional, que son las grandes élites, las grandes corporaciones, los grandes medios de comunicación vinculados a esas corporaciones, vinculados a esas universidades, vinculados a esas empresas armamentistas. Y si no, basta nada más ver lo que es el informe que presentó la relatora para Naciones Unidas en el tema de Palestina, pues que fue una mujer absolutamente valiente que se dedicó a revisar todo lo que está detrás desde el punto de vista de las corporaciones. Lo mismo sucede a nivel mundial. Los que dominan o los que quieren dominar el mundo son ellos. Hace una semana en Rusia, obviamente, eran amigos, o por lo menos para Trump, Putin era su amigo, y ahora esta semana cambia totalmente de opinión. ¿Pero por qué? Bueno, porque vino la cumbre de los BRICS, porque se dijo que no a la dolarización, porque se planteó una nueva moneda, porque desde los BRICS se está planteando un nuevo sistema financiero internacional, y todo eso da el traste con la manera como se maneja a nivel internacional las élites políticas, cómo manejan digamos, todas esas formas de ver el mundo, pues, ¿no? Entonces, lo que nos diferencia principalmente es esta democracia participativa y protagónica, donde pensamos en el pueblo y no son las élites o desde las élites que se piensa qué es lo que necesita la población, sino que la misma población cada 3 meses va a votar para elegir los proyectos prioritarios, la misma población elige cuáles son realmente sus representantes, cosa que no pasa en Estados Unidos y no pasa en muchos de esos países europeos, no pasa, por supuesto, en Israel. Es la misma población la que está cambiando las cosas, y lo importante en este caso es que el gobierno está cónsono con la población, porque además el presidente se reconoce como pueblo. Eso no pasa en otras partes del mundo. Entonces hay una lucha de clases a nivel internacional muy grande, donde, bueno, Venezuela ha comprendido que el trabajo es por el pueblo, para el pueblo, y que nuestros venezolanos, nuestros connacionales, no son ningunos delincuentes, no tienen por qué aplicarles la ley de enemigos extranjeros, y que se vengan al país. Que se vengan al país, todo el que esté allá, que tenga algún tipo de problema, que se venga al país, que este es un país donde hay muchas oportunidades para trabajar. Y el plan Vuelta a la Patria, que como decía Adriana Sibori, que viene del año 2018, da todas las condiciones para que nuestros connacionales regresen y regresen en las mejores condiciones. Carolina, muchas gracias por este tiempo.